Secundaria primer grado. Lengua materna. Con el nexo que lo cuente será entendido. Sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de esta estrategia de aprendizaje de Aprende en Casa 2. Yo soy Leslie Mendívil y me da mucho gusto estar con todas y todos ustedes. Aprovecho para recomendarles que a sus hábitos de estudio agreguen buenos hábitos de higiene y alimentación y que realicen actividad física frecuentemente. Recuerden que la salud, como el conocimiento, es una tarea en la que colaboramos todos. En esta ocasión tengo el gusto de compartir este espacio con la profesora Cristina Mosco Alfonso, quien nos va a apoyar a desarrollar el aprendizaje esperado de esta sesión. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. Y gracias también a ustedes, alumnas y alumnos, por acompañarnos a esta sesión. Espero que estén muy bien. ¿Cómo estás? Pues muy emocionada, maestra, porque en la mañana me pasó algo increíble. A ver, cuéntame, ¿qué te pasó, mi querida Leslie? Bueno, verá. Primero, al levantarme, me asomé al exterior y me encantó ver el cielo muy soleado. Me llenó de energía. Y luego me metí a bañar y me relajé aún más. Mientras tanto, mi mamá me estaba preparando un rico desayuno que olía delicioso hasta donde yo estaba. Al terminar de bañarme, me arreglé y posteriormente, al bajar las escaleras, me encontré una gran sorpresa. Mi hermano llegó de visita después de mucho tiempo de no verlo, porque vive en el extranjero. Por eso me siento genial y muy emocionada. Qué bueno que estés tan contenta. Y yo te agradezco porque acabas de darme la pauta para iniciar con esta sesión. Tu relato me sirve muy bien como ejemplo porque contiene varios nexos temporales, y sobre eso precisamente reflexionaremos con nuestras alumnas y nuestros alumnos a la distancia. ¿Por qué lo dice, maestra? Si yo nada más le conté lo que me pasó hoy en la mañana, no estaba tratando de decir ningún ejemplo. Claro, pero justamente vamos a hablar de los nexos que nos ayudan a construir una historia o narración de manera temporal, por lo que nuestro propósito será utilizar nexos temporales en la escritura de cuentos. Y el aprendizaje esperado que trabajaremos en esta sesión es: escribe cuentos de un subgénero de su preferencia. Por eso comentaba que mi relato nos puede servir como ejemplo porque conté que pasó una cosa y luego otra y luego otra. Ya entiendo. Pues bien, manos a la obra. Para esta sesión es importante que tengan a la mano los siguientes materiales: su cuaderno, plumas, colores y, para complementar su información, también tengan cerca de ustedes su libro de texto de lengua materna. No olviden tomar notas de lo que les parezca a ustedes más relevante de esta sesión y coméntenlas con su profesor. De esta manera se puede consolidar mejor su aprendizaje. Además, les recomiendo anotar todas aquellas palabras que no comprendan o cuyo significado les genere dudas para que las investiguen al terminar la sesión. Esto les ayuda a formar un banco de palabras para ampliar su vocabulario. Empezaré por preguntarles, alumnas y alumnos, ¿qué entienden por la palabra nexo? ¿Tú qué sabes de los nexos? Yo he escuchado que es algo que sirve para unir, pero la verdad no sé si es correcto ni a qué se refiere. Efectivamente, es correcto. Un nexo implica una unión entre ideas o palabras. Si buscamos en el diccionario, encontraremos que definen al nexo como relación, unión, vínculo o lazo, y que existen diferentes tipos para diferentes propósitos. Pero para que entendamos mejor lo que son los nexos, veamos este pequeño video en donde nos encontraremos otra definición de nexo enfocada a la gramática. Los conectores o nexos son frases o palabras que se utilizan para conectar o vincular una idea con otra en un texto. Los conectores permiten que el texto tenga una estructura lógica y coherente, y aunque algunos parecen repetitivos, es importante utilizarlos para expresar el mensaje correctamente. Como pudimos observar, los nexos ayudan a conectar las ideas. Sin ellos, las ideas no serían claras y coherentes.
Pero si utilizamos nexos que son los adecuados o que no están en el lugar correcto porque el contexto no lo amerita, entonces el mensaje por consiguiente no será claro. Pero para que vaya quedando más claro, les pido que anoten y respondan las siguientes preguntas. ¿Se utilizarán de diferente manera los nexos en un texto expositivo que en uno narrativo? ¿Solo existirá un tipo de nexo? ¿Cuál es la función de los nexos? Maestra, hace un momento dijo que si utilizamos nexos, pero estos no son los adecuados, el mensaje no será comprensible. ¿Nos puede dar un ejemplo? Por supuesto, te voy a mostrar en la siguiente narración esta diferencia. Viajé a Oaxaca en la festividad de la Guelaguetza. Encontré que existen diferentes manifestaciones culturales. Un grupo representa la cultura prehispánica, otros de la época de la colonia. ¿Me podrías decir si encuentras una redacción comprensible en esa narración? Pues no, me cuesta trabajo seguir el hilo del texto, como que las ideas no están bien conectadas. A mí también. Me parece que no es bien redactada, ya que carece de nexos. Ahora, vamos a ver la diferencia al ponerlos. Esperemos que se lea mejor. Observa que se han integrado los nexos, aunque y pues. Aunque viajé a Oaxaca en la festividad de la Guelaguetza, me di cuenta de que existen diferentes manifestaciones culturales, pues un grupo representa la cultura prehispánica, otros de la época de la colonia. Pues yo no lo encuentro coherente, aunque le hayamos puesto nexos, o lo hizo a propósito para que viéramos que aunque pongamos nexos, si no son los adecuados, el mensaje no se entiende. Así es. Los nexos que anotamos no son los adecuados, ya que escrito de esa manera se puede observar que hay una oposición en la idea de que fue a la Guelaguetza y no quería darse cuenta de lo que vio. Además, dice que para que haya manifestaciones culturales diversas, debe darse cuenta de ellas y en realidad no es el mensaje que se quiere dar. Si se fijan, lo que sucede es que necesitamos utilizar nexos temporales, pues estamos narrando una serie de sucesos que transcurren en diferentes momentos y los nexos sirven para evidenciar qué fue antes y qué fue después. Te voy a mostrar aquí algunas opciones que nos podrían ser de utilidad para que se manifieste el mensaje correcto. ¿Qué te parece? Apenas, mientras y luego. Por favor, ayúdame a decidir qué opciones son las más adecuadas para la oración. Muy bien, maestra. Yo creo que los nexos más adecuados son cuando y mientras. Leámoslo. Cuando viajé a Oaxaca en la festividad de la Guelaguetza, me di cuenta de que existen diferentes manifestaciones culturales. Mientras un grupo representa la cultura prehispánica, otros representan la época de la colonia. Ahora sí, lo que dice el ejemplo es que cuando esta persona fue a Oaxaca, pudo ver que hay muchas representaciones de la cultura y que hay unos grupos que se expresaban basándose en la tradición prehispánica y otros en la época colonial. Muy bien. Con este ejemplo, ¿de qué te diste cuenta? Que los nexos efectivamente nos ayudan a unir las ideas, pero sobre todo que no se trata de utilizar cualquier nexo así sin fijarnos, porque si usamos un nexo que no es el adecuado, no se entenderá el mensaje que realmente queremos transmitir. Es una observación muy acertada. Como lo dijimos hace un momento, no es suficiente con colocar nexos, sino que es importante utilizarlos de manera adecuada. Muy bien, ahora que ya estudiamos de manera general el nexo, en este momento nos centraremos en los nexos temporales, dentro de las narraciones, específicamente en los cuentos. Recordando que un cuento es, según el autor argentino Enrique Anderson Imbert, una narración breve en prosa que por mucho que se apoye en un suceder real, revela siempre la imaginación de un narrador individual. La acción, cuyos agentes son hombres, animales humanizados o cosas animadas,
consta de una serie de acontecimientos entretejidos en una trama, donde las tensiones y distensiones, graduadas para mantener el suspenso, el ánimo del lector, terminan por resolverse en un desenlace estéticamente satisfactorio. O sea que el cuento es una narración imaginaria donde pasan cosas en un cierto orden y todo lleva a un desenlace que conmueve a los lectores. ¿Algo así, maestra? Sí, lo ha sintetizado muy bien. Entonces, si el cuento es una serie de acontecimientos entretejidos, se debe unir o articular de manera coherente. Y puesto que son sucesos que ocurren en el tiempo con un cierto orden, los principales nexos que debemos utilizar son los temporales. Maestra, pero si no conocemos los nexos temporales, entonces, ¿cómo podremos utilizarlos? Muy buena pregunta. Y justamente explicaremos a qué nos referimos al nombrarlos y qué momentos, circunstancias o sucesos los podemos utilizar. Iniciaremos con decir que los nexos temporales nos ayudan a ubicar un suceso en un tiempo. Nos ayuda, por lo tanto, a organizar nuestras ideas para expresar anterioridad, simultaneidad, posterioridad, repetición o término. Al inicio de esta sesión, me narraste un tejido de sucesos y lo hiciste mediante un orden. Probablemente no lo notaste, pero para ello utilizaste nexos como primero, luego, mientras y posteriormente. Con ellos ordenaste los sucesos de esta manera. Anterioridad, cuando mencionaste primero. Posterioridad, cuando dijiste luego. Simultaneidad, al decir mientras. Y posterioridad, al decir posteriormente. Así, podemos decir que los nexos temporales más usuales son de anterioridad, simultaneidad o posterioridad. Al manifestar una situación temporal que es anterior a lo que se está describiendo, podemos utilizar los nexos al comienzo, al inicio, al principio, inicialmente, tiempo atrás, una vez, en cuanto, tan pronto como, apenas, nada más y una vez que. Desde que es el nexo que nos ayuda a expresar el momento justo en el que comienza el hecho o la acción. Los nexos que nos ayudan a mostrar los hechos que suceden de manera simultánea son cuando, mientras que, mientras tanto, en tanto que, en el momento que, a medida que, al tiempo que y conforme. Al expresar que un hecho se repite tantas veces como otro, los nexos que se utilizan son cuando, siempre que, cada vez que. Cuando se expresa un hecho que ocurrió antes del que se estaba manifestando, en ese momento, y se quiere regresar a él, se utiliza antes de. Al referir un término, o lo último, en la narración o sucesos utilizamos finalmente, por último, al final. Asimismo, para mencionar algo posterior, introduciremos luego, posteriormente, a continuación. Recordemos que al escribir un cuento podemos jugar con los saltos del tiempo, siempre y cuando nuestras ideas tengan lógica dentro de la historia. Y justamente los nexos nos ayudarán a dar estos saltos sin ningún problema. Cabe mencionar y aclarar que no son lo mismo los nexos temporales que los adverbios de tiempo, como hoy, ahora, tarde o mañana. A pesar de que los dos nos pueden ayudar a guiar la temporalidad, los adverbios nos indican en qué momentos ocurre la historia, a diferencia de los nexos que nos ayudan a enlazar los sucesos y organizarlos. Los reto a hacer un ejercicio con el que reforzarán la manera en la que pueden utilizar los nexos temporales, con ciertas ideas para crear una narración. ¿Te animas? Maestra, reto aceptado. Perfecto. Voy a presentarles estas ideas y ustedes tienen que unirlas en una redacción con las opciones de nexos temporales que voy a colocar a la derecha. La historia cuenta que
En una tarde de verano, 2 niños intentaban pescar. Muy temprano llegaron al lago. Unos minutos, el niño más pequeño pescó una bota que estaba en el fondo. El niño más grande sacó un gran pescado. El niño pequeño metía el anzuelo. Lo único que sacaba era basura y el más grande se burlaba de él. El niño pequeño no se sintió tan triste a pesar de las burlas de su amigo, ya que estaba ayudando a limpiar este lago. Los nexos temporales que pueden utilizar son finalmente, luego de, una vez, desde, mientras tanto. En casa, ¿cuál es su propuesta sobre cómo podría quedar el cuento? ¿Podrías o me podrías ayudar con tu propuesta, Leslie? Sí, maestra. Esta sería mi propuesta. Una vez, en una tarde de verano, 2 niños intentaban pescar. Desde muy temprano llegaron al lago. Luego de unos minutos, el niño más pequeño pescó una bota que estaba en el fondo. Mientras tanto, el niño más grande sacó un gran pescado. Cada vez que el niño pequeño metía el anzuelo, lo único que sacaba era más basura, y el más grande se burlaba de él. Finalmente, el niño pequeño no se sintió tan triste a pesar de las burlas de su amigo, ya que estaba ayudando a limpiar este lago. ¡Perfecto! Has entendido muy bien el uso de nexos temporales en una serie de sucesos. Ahora vamos a retar a alumnas y alumnos a identificar los nexos temporales en estos audios, los cuales contienen fragmentos de 3 cuentos distintos. Escriban en su cuaderno los nexos que encuentren y contesten las siguientes preguntas. ¿Qué efecto tiene en la narración el uso de los nexos? ¿Qué pasaría si los nexos se eliminan? ¿Cuál es la importancia de su uso para la coherencia de la redacción? En sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! Comienza el reto. El niño, que era listo, esperó a que su padre se durmiese y entonces, levantándose sigilosamente, abrió la puerta y salió. La luna brillaba intensamente y Juanito se apresuró a llenar sus bolsillos con los blancos guijarros que relucían como plata en la oscuridad de la noche. Luego, regresó a su cuartito y dijo a Margarita: «Ya puedes dormir tranquila». Se acostaron y pronto quedaron profundamente dormidos. Apenas amaneció, la madrastra les obligó a levantarse de la cama y dándoles un trocito de pan a cada uno, les dijo: «Daos prisa, porque tenemos que ir al bosque a buscar leña». Una mañana, Raúl y sus compañeros se preparaban en los vestidores para iniciar el entrenamiento. Estaban a punto de saltar a la cancha cuando se escuchó la queja de un compañero. A causa de esto, todos se dirigieron al mismo tiempo a ver lo que sucedía. Lo que encontraron fue a su amigo con una calceta en la mano y una expresión de enojo y angustia que decía: «No es posible. ¿Quién tiene mi calceta? Antes de entrar a las regaderas dejé aquí el par y ahora que salgo solo hay una. Denme mi calceta. Mi mamá me las acaba de comprar». Enseguida, Francisco, el amigo de Raúl, mencionó: «Yo no encontré mi toalla la vez pasada y aquí desapareció». Raúl buscó debajo de las bancas, pero no halló nada. Cuando alguien más estaba por mencionar otro caso, el entrenador los llamó y todos salieron corriendo a la cancha, ya que él siempre exigía puntualidad. Cuando el rey se hubo marchado, pensó la muchacha: «No es justo que yo viva aquí tan tranquila y cómoda, mientras mis pobres hermanos van por el mundo embrujados y convertidos en cisnes. Debo, pues, salir en su busca y emplear toda mi vida, si necesario fuera, en salvarlos». ¿Les gustaron los cuentos? Yo creo que todas y todos ustedes que nos ven desde sus casas lograron detectar los nexos y responder las preguntas. ¿Cuáles identificaste tú, Leslie? Yo identifiqué, por ejemplo, y entonces, cuando dice que el niño espera a que su papá se duerma para ir a recoger las piedritas junto al lago. También me fijé que decía que todos los miembros del equipo de fútbol habían acudido al mismo tiempo para ver qué le pasaba a su compañero. Y la muchacha dice «mientras»
para expresar que ella está tranquila y cómoda con el rey al mismo tiempo que sus hermanos están embrujados. Muy bien, se ve que pusiste mucha atención. ¿En casa cómo les fue? ¿Pudieron identificar los nexos? Si no, no se preocupen. Como son elementos del lenguaje que usamos de manera cotidiana, con un poco de atención que pongan, estoy segura de que lograrán identificarlos la próxima vez que ustedes mismos o alguien a su alrededor los utilice. Seguramente cada vez que lea un cuento o quiera relatarle a alguien algo que me pasó, me acordaré de los nexos temporales, maestra, como ahora, por ejemplo, cuando dije cada vez. Exactamente. Como dije, los utilizamos constantemente, porque los seres humanos narramos los sucesos con un cierto orden. Lo hacemos intuitivamente. Y ahora se trata de que lo hagamos de manera un poco más consciente. Sin embargo, ha llegado el momento de despedirnos, pero antes quiero recordarles que para ampliar la información pueden consultar en su libro de texto Lengua Materna, el aprendizaje esperado. Escribe cuentos de un subgénero de su preferencia y ubicar la sección dedicada a analizar cómo utilizar nexos temporales en la escritura de cuentos. Asimismo, pueden comentar lo aprendido con su profesora o profesor. ¿Quién mejor que ellos para guiarlos durante su aprendizaje? Finalmente, no quisiera despedirme sin aconsejarles ampliamente que se aventuren a conocer los mundos, las historias y los personajes que los libros les tienen preparados. Les aseguro que no se van a arrepentir. No queda descartado que investiguen lo trabajado en esta y otras sesiones en diversas fuentes de consulta, ya sean impresas o digitales. ¡Listo! Hemos terminado, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. ¡Hasta luego!